los inicios surgen un poco porque de golpe yo me fui a estudiar y a la facultad, un montón de años no estuve, y en esa época tenía 2 o 3 yeguitas, y don Roberto Lobe, sabiendo mi pasión, me gustaban los caballos, cuando yo terminaba la secundaria me regala un padrillo de su cría, muy lindo caballo, y bueno, yo lo hablé con mis padres porque le digo, bueno, miren, tengo la oportunidad, me dan este caballo, un caballón, pero yo me estoy yendo. Le digo, tener un padrillo, una manada en el potrero es solo problema, dolor de cabeza, bueno, hay que dedicarse. Y bueno, ellos dijeron sí, mis viejos fueron siempre sí, siempre para adelante, nunca un dejate de joder con esto o andar por otro lado, ellos siempre para adelante. Entonces, con esa suerte que yo tuve, de tener esa chacra en ese momento vacía, con solo los caballos y la posibilidad de criar, bueno, se fueron multiplicando y cuando volví tenía unos 20 caballos y algo tenía que hacer, ¿no? Entonces estaba ahí entre la disyuntiva y digo, bueno, o los vendo o los pongo a trabajar. ¿En qué momento del día, Mariela, te gusta estar más con tus caballos? Ay, estoy todo el día con ellos. Pero debes tener un momento que más te gusta. Y me gusta mucho la tarde, la siesta en el invierno es mi momento con ellos, porque es un momento en que todavía está tranquilo el club, no vino gente, ¿sí? La siesta, entonces estoy viendo qué está pasando, qué está faltando, si están todos bien, y bueno, tengo como mi momento con alguno de ellos, me puedo dar el gusto de hacer yo algo en lo personal con ellos, o un paseo, o un entrenamiento, o algo, y porque después más tarde ya entra la vorágine que viene mucha gente y bueno, me tengo que distribuir en un montón de tareas. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, hoy tenemos una invitada que vive y respira caballos. Sí. Así que Mariela Seifer, bienvenida a la Startup Casim, este espacio de la Cámara de Comercio. Ella es médica veterinaria, oriunda de Caraguatay, Misiones, y referente del deporte ecuestre en la región. Criada entre la naturaleza y la tradición, convirtió su pasión en un proyecto de turismo ecuestre único, llamado llevando visitantes a recorrer la selva misionera a caballo. Fue pionera en traer el pato a Misiones, rompiendo barreras e impulsando la participación de mujeres y jóvenes. También organiza las competencias de endurance y otras pruebas que nos va a contar. Y bueno, y su trabajo combina veterinaria, deporte, turismo y poniendo a Misiones en el mapa hípico argentino, con innovación, compromiso y amor por los caballos. Así que bueno, esta presentación te queríamos hacer porque sos para nosotros como un referente en la zona, y cuando acá en Montecarlo decimos Mariela Seifer, automáticamente la imagen de un caballo se nos viene a la mente, y es como muy típico. Así que, Mariela, la primera pregunta para arrancar sería, ¿cómo fue tu conexión con los caballos? ¿Cómo arrancaste esta pasión? Bueno, de chiquita, de muy chiquita, la historia es un poco más complicada. Que en mi casa, vivo en la chacra, vivíamos en la chacra, mamá tenía sus vacas, mis hermanos, yo soy la más chica de 5, todos habían tenido su caballo, y cuando mamá queda embarazada de mí, que era la última, ya mis hermanos no usaban más los caballos, entonces decidió venderlos, ¿sí? Había 3 o 4 caballos, bueno, los vendieron. O sea que cuando yo nací no había ningún caballo en la chacra, ¿sí? Entonces llego yo y bueno, creo que tenía 7, 8 años, le llegó la edad que mamá, yo quiero un caballo, papá, yo quiero un caballo. Bueno, y no querían darme uno hasta que, bueno, se ve que fui muy insistente. No me compraron uno, sino que fueron a la casa de unos amigos que tenían una petiza que les había quedado de la época de sus hijos, y bueno, la pidieron prestada, ¿no? Y con esa empecé. Y después de creo que un año que anduve con esa yegua, mis hermanos más grandes se apiadaron de mí y dijeron, papá, comprarle un caballo como la gente, un poco más joven, qué sé yo, y bueno. Y ahí fuimos a Apóstoles, que había un conocido de ellos que vendía un petizo. Y ese petizo me cambió la vida, me hizo enamorarme definitivamente de los caballos, porque era un animal fantástico, con el que crecí después, y compartí, no sé, millones de aventuras, como chica que estaba viviendo en la chacra, ¿no? Que uno no es como en el pueblo, que uno tiene a los amigos al lado, sale a jugar con el vecino, ya no tenía hermanitos de mi edad, eran más grandes, y bueno, era mi compañero de todos los días. Y bueno, ese primer contacto, digamos, que después fuiste creciendo,
¿Ya empezaste con los deportes ecuestres? ¿O eso fue posterior? No había nada, ¿no? En esa época no había gente que ande a caballo. El caballo había pasado de moda, ¿sí? Fue una etapa de transición, digo yo, que el caballo desapareció de las chacras, ¿sí? Incluida mi familia, ¿no? Pero la mecanización... Claro, el tractor reemplazó, la camioneta reemplazó a los caballos como animal de trabajo. Acá no hay una tradición gaucha, ¿sí? Entonces, en mi casa, por ejemplo, cuando llegó el tractor salió el sulky afuera, la lluvia, y se pudrió y se terminó. No había, bueno, la historia de esta pasó en todos lados, ¿no? Entonces, no había actividades deportivas. Cuando fui a la secundaria en El Dorado conocí a los chicos de Estancia en Las Mercedes, a los Lobe, que habíamos hecho amigos, y con ellos compartíamos esta pasión. Ellos tenían muy desarrollado esa pasión de los caballos, pero yo, por ejemplo, andaba a pelo, no tenía montura. Con ellos aprendí a usar una montura, me civilicé un poco. Y Edith Lobe, le debo mucho a ella ha sido como mi mentora, me cobijó, digamos, y me llevó a un montón de eventos que ellos hacían con los caballos en El Dorado, ¿sí? Entonces yo me iba a participar con ellos en la fiesta del Dorado, la expo que se hacía en la Unión Cultural, y bueno, ellos tenían como un grupo de gente que hacía presentaciones, exhibiciones a caballo, y bueno, yo me colé con ellos, pero Edith, claro, digamos, me dio esa cabida. Y bueno, eso me abrió un poco el mundo, que había algo más, ¿no? Por esa época también habían traído el pato, que lo trajo Urs Fock. En realidad el doctor Jaque trae una manija, Urs Fock lo toma y empiezan a ver qué pueden hacer, cómo era esto del juego del pato, y ellos comienzan, pero sin mucha idea. En esa época el pato era algo rudo, bravo, masculino, difícil, muy masculino. De por sí, mujeres éramos 2, 3, poca. Y bueno, eso fue todo o sea, o los inicios quizás. Acá en Monte Carlo había una agrupación Zapucay, ¿se acuerdan? Sí. Que nace porque había un grupo de gente que se juntaba a andar a caballo, que le gustaba y salían a andar a caballo los fines de semana. Estaba Arturo Bischoff, Hoyer, Oscar Weidelich, Tomás von Hoff, por ahí se sumaban otra gente, y bueno, y hacían por ahí actividades de encuentros y juegos, ¿sí? Y en esa yo me inserté, y yo, estando aún en la secundaria, tenía creo que 16, 17 años, organizaba juegos en mi casa. En mi casa siempre el parque, el lugar, fue un lugar donde mis padres convocaban a grupos de gente, a sus amigos, y al Rotary Club de mi papá, no sé, el conjunto de mi mamá, la comisión de no sé qué. Bueno, siempre había eventos. Mi casa siempre fue muy de hacer. El lugar se prestaba, el quincho. Bueno, no había un quincho, pero había un lugar para hacer asados, la pileta, bueno. Entonces ellos se sumaron a mí, que yo quería organizar algún juego con caballos, y invitábamos a esta gente, y ellos se prendían y hacíamos, no sé, postas o no sé, siempre se engancharon en todos los juegos que se me ocurrían, claro, organizar. Fue muy loco en esa época. Ahora, sí, ahora el pato, no todo el mundo sabrá, y esto es un programa que mira a mucha gente, sí, a lo largo de Argentina y de otros países también. Es el deporte nacional, sí, ¿no? ¿Podrías explicarnos en poquitas palabras en qué consiste? Sí, el pato es un juego que se fue desarrollando, que se juega a caballo. Se desarrolló con una pelota que tiene unas manijas, ¿sí? De cuero, y que se arroja entre jugadores, y el objetivo es hacer un gol en un aro que no está como el de básquet, pero en vez de estar horizontal está vertical, está parado, ¿no? A una altura de 2,5 metros. Y bueno, 4 de un equipo, 4 de otro equipo tienen sus tácticas de ataque, ¿no? Que van corriendo a tratar de hacer el gol, y tácticas de defensa del otro equipo para desviarte y tratar de que vos no llegues a hacer el gol. Cuando nosotros empezamos no conocíamos el reglamento, y era un vale todo, y era muy rudo, muchos golpes, ¿no? Y nosotros después, muchos años después, empezamos a traer chicos de Buenos Aires que jugaban y que nos empezaron a enseñar el reglamento, y ahí fue que yo descubrí que el pato era un hermoso juego. Respetando las reglas, era
cuidaba al jinete, era duro, digamos, rudo, pero sin lastimarnos, ¿sí? Entonces ahí fue que nosotros empezamos a desarrollar el pato para los chicos, las mujeres, todo el mundo jugaba, fue una época muy, muy linda, pero eso, bueno, ya muy posterior. Claro, 2010. claro, porque por ahí capaz vos no sos consciente, pero es como que tu incursión termina en eso, digamos, en la inclusión de mujeres y niños Sí. al Sí. deporte y bueno, y creo que está bueno decirlo porque, Sí. porque realmente... Sí, totalmente, como Segmentar. Claro, como abriste el deporte, Sí. le sacaste un estigma de encima, Sí, ¿no? sí. Porque equivalente al pato existen, creo que en Oriente Medio, el tema de la cabra, Sí, pero sí, siempre sí. es hegemónicamente masculino. Masculino. Son competencias, en este caso desde un enfoque lúdico, digamos, de juego, pasaron a deporte, y eso realmente, no sé, ¿es algo que tiene su paralelo en Argentina? O sea, ¿el deporte hoy es abierto a niños, mujeres? ¿O es algo local que lograron ustedes? Se ha desarrollado mucho acá, somos un poco admirados en el resto del país por eso, pero sí hubo una época, a comienzos de los años 2000, que hubo un grupo de mujeres en Buenos Aires que jugó. Pero es cierto lo que vos decís, la actividad hípica es muy masculina, sobre todo en Argentina. Fíjate las jineteadas, el gaucho es sumamente masculino. Y el pato lo es también, ¿no? Porque viene de esa tradición antigua, digamos, del gaucho. Entonces, no había mucha cabida para las mujeres. Pero hubo un grupo de mujeres que jugó, que yo las llegué a conocer, que ya eran mucho más grandes, ¿no? Cuando nosotros empezamos esto, no teníamos conciencia, ¿no? Pero yo quería jugar y quería... Claro. Así como yo jugaba, había otras chicas que queríamos jugar, y bueno, vamos a hacer un equipo femenino, y se fue dando, ¿sí? Y después íbamos a Buenos Aires y yo le decía, pero vamos a jugar, ¿dónde están las chicas para jugar? Y no hay, decían, no existe. Eso era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Al abrirse en un deporte que tiene obviamente un arraigo gaucho tradicional, ¿no se chocaron eventualmente con algunos que los miraban un poco extraño al caer de pronto un grupo de, bueno, somos el equipo femenino? No, acá no. No, ¿O no, le pasó? al revés, bien aceptado. muy bien aceptado, incluso hicimos muchos amigos. Lo más lindo de este deporte fue vincularnos con la gente de Buenos Aires, de Córdoba, de otras partes, pero sobre todo de Buenos Aires, que fue que hicimos muchos amigos. Es toda gente de campo la que juega, ¿sí? Que vive en el campo, que tiene los caballos, que cría los caballos, no es gente de ciudad. Y que era muy distinto de acá. Nosotros acá hicimos como la escuelita, enseñar, muchos chicos que no son de campo, que jugaban, o sea, era como otro perfil nosotros, los jugadores de acá. Y abrirnos conocer esa gente, esa amistad, fue lo más lindo. Nosotros tenemos amigos al día de hoy que hablamos, charlamos de campo, de problemas técnicos con las máquinas, miles de cosas, pero nos conocimos a través de los caballos, ¿no? Y ellos siempre me respetaron, nos admiraron a todos, a todo el grupo, por lo que se hacía, sobre todo por los chicos también, la escuelita, ¿no? Que para mí siempre fue lo más importante. Yo cuando empecé, hace mucho, después de que volví de la facultad, yo empecé con una escuelita de equitación. Quise empezar con el turismo, las cabalgatas, pero bueno, es insertarse en ese mundo, en ese mercado, lleva su tiempo. Entonces, mientras tanto, empecé con la escuelita, que era algo más inmediato con los chicos, la demanda de mis chicos pueden ir a montar, y bueno, lo organicé en forma de escuelita para aprender a montar, ¿no? Y entonces yo tengo muy incorporado eso, vamos a enseñar a los chicos. Entonces, pero la conexión que genera los caballos con los niños es increíble, no sé qué parte ahí se genera una conexión muy linda, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que a todos los chicos les gusta, en alguna de sus etapas de vida les gusta el caballo. Y después están, que siempre le digo a los padres, bueno, mira, a tu hijo parece que le gusta. Ahora, puede ser que se le pase un poquito, pero si no se le pasa, se convierte en fanático. Esto no tiene término. Claro, por eso es un fanatismo. ¿No tiene término medio? No hay término. Sí. No, somos Se nota, sí. enfermos de los caballos. Que muchos nos dicen, pero ustedes no se cansan de hablar de caballo, porque toda esa gente que está en casa, que creo que eso hace también, toda esa gente encontró un lugar donde no se siente raro, porque podemos pasar 6 horas hablando de caballo. Claro, Pues pero sí. además, Mariela, es muy laborioso, porque el caballo, vos lo explicarás mejor, pero tenés que darle de comer, tenés que limpiarlo, Sí, o sea, tenés sí, que estar sí. realmente... O sea, Bueno, transformar eso- una pasión en algo sustentable, porque en realidad es tu actividad económica. Bueno, ese ¿no? es el sueño, ¿no? De poder vivir
y ganar dinero haciendo lo que me gusta, ¿no? Claro. El sueño de que ese muchos. es el sueño de todos. De todos, ¿no? Trabajar en lo que nos Bueno, gusta. estoy trabajando en eso todavía. Por eso. Pero sí, es cierto, te tiene que gustar todo el combo, ¿no? Que también es un poco nuestra filosofía. Nuestras clases, nuestros chicos, nosotros le decimos, bueno, esto, acá, el combo es todo, ¿no? El caballo viene que hay que llevarlo, traerlo, ensillarlo, desensillarlo, cepillarlo, darle de comer, soltarlo, bañarlo. Si podemos, vamos haciendo todas esas actividades. En muchos clubes hípicos vos vas y le entregan el caballo y listo. Entonces el nene viene, se sube, monta, se baja y se va. Esa es toda su conexión, su momento con el caballo. Y nosotros creo que lo más rico es ese vínculo que ella decía que se genera, ¿no? Esa amistad. Y lo cambia completamente cuando el chico tiene su propio caballo. Ahí hay un cambio enorme en el chico que dice que más allá del encariñarse, es su amigo. ¿Entendés? Hacen un equipo. Le pertenece, digamos. Sí, y bueno, y cómo lo cuidan, los hablan, le llevan, le traen. Y bueno, hay muchos chicos que después en las competencias de endurance que van, ¿viste? Es un rato largo que van juntos, le va hablando, bueno, dale, vamos, ya estamos llegando, ¿viste? Una conversación como si fuese, claro, es tu compañero de competencia en ese caso, claro. o cosas muy lindas esa parte, es muy, muy linda. Llevando la conversación un poco a lo que tocaba Eli hoy, ¿cómo hacer para que una pasión se termine convirtiendo en un empréstito, en un emprendimiento, empresa económicamente sustentable también? Hoy, ¿cuáles son los servicios que vos ofreces? ¿Dónde encontraste que terminás dando un complemento a esa pasión de los chicos? Porque entiendo que no todos los chicos que tienen un caballo propio lo tienen en el patio de la casa. Claro. Y también como que terminaste generando una estructura que permita que toda esta situación social, deportiva, que no es un club, porque ustedes no son un club. Somos un club. Son hoy día un club. Sí, somos ahora. Entonces, la estructura, si nos comentás un poco esa estructura y qué aristas tocan y de qué se tiene que encargar el chico, claro. Eso sería muy interesante. Bueno, primero, esto fue naciendo como... fue surgiendo, no fue demasiado planificado, ¿no? Al tener los primeros alumnos y hacer actividades, porque siempre hacíamos juegos o alguna competencia o alguna cabalgata, empezaron como a tener sus propios caballos y la necesidad de decir, che, ¿puedo tener los caballos acá? ¿Puedo alojarlos acá? Y bueno, primero cobraba un alquiler tipo ganadero y después fue evolucionando eso y hoy se cobra un pensionado, ¿sí? Que esos son como el fuerte de mis ingresos, ¿no? El cuidar caballos de otra gente. Que da un la albergue. seguridad, claro, da la seguridad al que alberga el animal, claro. De que sabemos que está no solamente en manos de un profesional, sino que también alguien que realmente... Sí, que se los atiende, tengo distintos niveles, digamos, porque bueno, hay caballos mucho con más requisitos, digamos, de cuidado, caballos más deportivos, mucho más cuidados que otros. Entonces hay toda una gama de ofertas, digamos, disponibles, más económicas, un poco más caras, que incluyen más o menos servicios, ¿sí? Pero bueno, hay un personal que les da de comer, que los suelta, que los trae, que los lleva, que se encarga de estar todo el tiempo, digamos, por lo menos monitoreados de alguna manera. Y esto es de lunes a lunes, los 365 días del año. Sí, ahí no hay feriado. No hay feriado, no hay día de lluvia. Pero tienen cría también, ¿no es cierto? Sí, esa es otra parte. La crianza de caballos fue un fuerte mío en una época, pero al crecer en cuanto a clientes de pensionados, yo tuve que tomar una decisión. O sacaba mis caballos, le dejaba lugar a los clientes, o seguía con lo mío. Bueno, en ese momento saqué mis caballos, porque la chacra es chica, tengo una capacidad limitada. Entonces, bueno, dejé de criar y ahora empecé poquito, pero tengo ahí sentimientos muy encontrados, porque tengo posibilidad de llevarlos a un campo más lejos. Pero en realidad yo los quiero tener cerca. Claro. ¿No? Entonces ahora estoy paseando las yeguas. Ahora vino una yegua que está a punto de parir, va a parir acá, después se va al campo. Viven paseando, digamos, pero bueno, son momentos delicados del parto, las primeras semanas que, en mi experiencia, cuando vas mejorando la raza, digamos, empezás a traer animales puros, son como más sensibles. Y el caballo criollo o común de la zona, digamos, se cría como conejo y los puros llenos de problemas. Entonces, quiero criar un caballo deportivo, tengo que tener otro tipo de cuidado. Como los perros de raza, esas cosas. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Y no sé qué habíamos... No, un poco hablábamos de me habías hecho otra pregunta y yo quería... No, un poco de esa estructura que fuiste creando alrededor de, si se quiere, primero la idea de las cabalgatas más turísticas,
después yendo por la parte del deporte, empiezan a aparecer otros deportes que no era el pato. Sí. Contanos del salto, del endurance y de, Sí. de lo otro. Sí, bueno, los inicios surgen un poco porque de golpe yo me fui a estudiar y a la facultad, un montón de años no estuve, y en esa época tenía 2 o 3 yeguitas, y don Roberto Lobe, sabiendo mi pasión, me gustaban los caballos, cuando yo terminaba la secundaria me regala un padrillo de su cría, muy lindo caballo, y bueno, yo lo hablé con mis padres porque le digo, bueno, miren, tengo la oportunidad, me dan este caballo, un caballón, pero yo me estoy yendo. Le digo, tener un padrillo, una manada en el potrero es solo problema, dolor de cabeza, bueno, hay que dedicarse. Y bueno, ellos dijeron sí, mis viejos fueron siempre sí, siempre para adelante, nunca un dejate de joder con esto o anda por otro lado, ellos siempre para adelante. Entonces, con esa suerte que yo tuve, de tener esa chacra en ese momento vacía, con solo los caballos y la posibilidad de criar, bueno, se fueron multiplicando, y cuando volví tenía unos 20 caballos y algo tenía que hacer, ¿no? Entonces estaba ahí entre la disyuntiva y digo, bueno, o los vendo o los pongo a trabajar. Claro. Y ahí dije, bueno, mi papá era muy del turismo, hacerte al turismo, dedicate al turismo. La no sé qué. cabalgata. Sí, y ahí empezamos. Preparamos los caballos, los senderos en el monte. Y bueno, Perdón, ¿te recibiste con qué edad? 24. 24, joven. Para veterinaria. Sí, hice una orientación en producción equina y una residencia que nos exigían 2 meses en la facultad, y yo estuve 1 año. Claro. Hasta que me echaron de Laras donde estaba trabajando, me dijeron, llega Navidad, chica, vos tenés que irte porque acá cerramos. Dice, ¿cómo? Le digo, me tengo que ir. Y bueno, sí, fue siempre todo muy orientado a los caballos. Y ahí... ¿Tuviste una escuela ahí en Sí, Aras? sí, tuve la suerte en la facultad, tenía un plan de estudio nuevo, donde podías elegir entre la sanidad animal, la clínica tradicional, digamos, tecnología de los alimentos y producción animal, que era algo muy innovador que hoy muchas facultades del país siguen, ¿no? Y dentro de producción animal, que tenía materias como economía y alimentación, nutrición animal, o sea, profundizaba muchos rubros, tuve una especialidad, o sea, podía elegir una producción y yo elegí producción equina. Y éramos, no sé yo, 10, 12 compañeros que habíamos elegido eso, y ahí de vuelta teníamos materias dentro de producción equina referentes específicamente a todo lo que era el caballo, ¿no? Y muy orientado a lo que es el caballo deportivo, que creo que ese es el gran desafío en Argentina, decir, bueno, nosotros producimos muchos caballos, tenemos la bendición de la Pampa, que se crían muy bien los caballos, y con genética los caballos se exportan. Caballo de polo somos los primeros exportadores, caballos árabes para el endurance se exportan mucho a Emiratos, a Dubái, donde, imagínate, criar caballos es muy caro. Entonces acá podemos criar cientos de caballos y la selección que podemos hacer es muy, muy grande, ¿no? Y bueno, los pura sangre de carrera. Entonces aprendimos un montón de cosas específicas del caballo, la cría del caballo deportivo, el entrenamiento del caballo deportivo, las lesiones del caballo deportivo. O sea, es un manejo diferente a un claro, sí, a un caballo de trabajo, caballo de quizás. trabajo, sí. Y ahí me mandaron a hacer la residencia, estuve en el hipódromo de San Isidro, estuve en el Club Hípico Argentino, en la parte de salto y equitación, y después me fui a Laras La Biznaga, que crían caballos pura sangre. Y ahí estuve todo lo que es la cría, ¿no? La maternidad, el nacimiento de los potrillos, bueno, que fue mi descubrimiento, que en realidad eso es lo que más me gusta. La cría. La cría, sí. Que me di cuenta mucho tiempo después, o sea, de ahí no me podía ir, Claro. hasta que me echaron, bueno, me tuve que ir, digamos, si no iba a estar hoy, creo que todavía. Es muy llamativo de 5 hermanos, vos la única enamorada de los caballos, Sí, tus sí. hermanos, Nada. nada, pero te apoyaban, digamos. Sí, tengo una tía, Licelote, que era burrera, que pocos se acuerdan de esa faceta de ella, pero ella tenía caballos de carrera y era apostadora. Ah, mira. Sí, yo eso no heredé, pero le gustaban los caballos. O sea, cuando tuviste ese punto de inflexión que dijiste, bueno, tenía esos 20 caballos, dijiste, bueno, ahora los pongo a laburar. Sí. Lo primero, ¿qué pasó? Y bueno, era lo primero, bueno, había que mansarlos, entrenarlos, estar seguros que sean mansos. El público que viene a hacerte un paseo turístico no sabe montar. Entonces, bueno, tenés que tener una seguridad de que eso va a ser algo seguro, ¿no? Diseñar los senderos en el monte, teníamos el monte, pero bueno,
había que limpiar, buscar, que sea de baja dificultad, que yo siempre digo eso, mis senderos, mis circuitos son de baja dificultad, que también es importante. Y bueno, empezar a hacer contactos, a ver quién estaba interesado en comprar ese producto, ¿no? Agencias de viaje, alguna gente, no fue muy fácil. Tanto que empecé a su vez, ya que tenía los caballos, tenía las monturas, tenía el lugar, con la escuelita, con los chicos, ¿no? Entonces, yo rápidamente me di cuenta que necesitaba hacer las dos cosas, ¿sí? Con el turismo me empezó a ir mucho mejor, cada vez mejor. Me fui insertando en el medio, me fui haciendo conocida, pero es muy cíclico, muy... Vos tenés enero, febrero, una temporada alta de verano interesante, después tenés Semana Santa, después tenés julio, agosto, poco más, septiembre con los extranjeros, y ahí. ¿Te pasó eso que dicen muchos que operan en la parte turística de que el turismo cruza de largo acá y se va a Iguazú y no se detiene acá? ¿Eso es un poco o hay otra cosa? Sí, es así. Yo no reniego de eso. No reniego de eso. Yo digo, gracias a Dios tenemos Iguazú, que tenemos un atractivo de esa índole. Yo tengo que ver cómo yo puedo convencer a alguien de allá de que tenga un producto interesante para sus clientes. O sea, el valor agregado que le pones a tu emprendimiento sería. Y bueno, eso también me llevó mucho tiempo. Con los que yo mejor trabajé fue con La Misionera, cuando la estancia de La Misionera estaba ahí sobre el río, Edesio González. Muchísimo. Él tenía su propia agencia, tenía un flujo de gente que llegó a tener muchísima, ¿no? Y él ofrecía dentro de su paquete las cabalgatas, que yo le hacía el servicio. Es ¿no? Interesante. Y después también, en una época, cuando el solar del Che arranca, ¿no? Y la provincia, se convierte en parque provincial, la provincia le da la concesión turística al municipio y el municipio se lo da a un hombre que desarrolla el producto turístico, porque una cosa es tener el atractivo y otra cosa es convertirlo en un producto vendible, y lo empieza a vender, y enseguida, cuando él llega a Caraguatay, él enseguida quiere sumar a la gente local, que a mí me gustó mucho, porque un atractivo de esto se puede, como San Ignacio, la gente va, está 2 horas y se va. San Ignacio no aprovecha nada de ese atractivo que tiene, la gente está de paso. Entonces yo lo decía a Ricardo Brizuela, se llamaba este hombre, le digo, a mí me interesa tu proyecto, pero si le sirve a Caraguatay, si vos vendés además Caraguatay, a mí no me interesa si vos traes 1.000 turistas que pasen 2 horas en el Che y se vayan a San Ignacio después. A mí no me sirve, están de paso. Y bueno, yo creo que él tenía esa visión también y empezó a vender Caraguatay. Entonces él vendía, por ejemplo, una mañana un recorrido por el Che, un almuerzo en la Misionerita, que ya estaba sobre la ruta, y una cabalgata. ¿Sí? Y teníamos así como un discurso de la naturaleza, vendíamos mucho el Che, el niño, ¿no? Que vivía en la selva con sus padres de la yerba, entonces le mostraban yerbales, nosotros le hacíamos el paseo por la selva, o sea, muy temático alrededor de cómo era Caraguatay en esa época, ¿sí? Con esa visión, digamos, ¿no? Y bueno, y trabajé muchísimo con él también. A veces también hacía el almuerzo yo, o sea, íbamos rotando roles, y fue una época de mucho movimiento turístico. Yo siempre digo, hubo épocas que yo me dedicaba más al turismo y menos al deporte, y eso fue variando. Y eso fue una época que quizás el 90% era turismo, ¿sí? Estaba muy, muy desarrollado, teníamos un flujo de gente muy grande. Lamentablemente, por estas cuestiones que pasan en este país, la provincia de un día para otro le sacó la concesión turística al municipio, por ende el municipio no le pudo dejar seguir a este hombre trabajando, ¿sí? ¿Quién tiene la concesión actualmente? Nadie. Se la sacaron para nada. ¿Y eso dependía del Ministerio de Turismo, digamos, de la provincia? De Ecología, porque es un parque provincial. Ah, de Ecología. Sí. Y bueno, y eso fue nefasto, digamos, para usar una palabra diplomática en ese momento, porque teníamos como proyectos o sueños de seguir incorporando actividades de Caraguatay, ¿no? Claro, porque se desarrolla un turismo regional. Claro, o sea, muy de la zona. Gente come ahí, pasaba hacia una cabalgata, podíamos hacer alguna cosa más. Estamos viendo unas caminatas alrededor de Itacuruzú, o sea, podía ir incorporando, justo empezaban a haber chacras de agroturismo que estaban haciendo. Eso era el momento donde si ibas por la ruta Tarumaba, sí, camping. Claro, viste, bueno, sí. Más o menos fue ahí, pero terminó esto antes de que estas se lleguen a desarrollar. Pero teníamos como, vos decís,
decís, bueno, estoy trabajando, puedo poner un emprendimiento porque yo sé que está viniendo gente. Entonces, eso da pie a todo tipo de servicio, artesanías, lo que se te ocurra, ¿entendés? Que, entonces, la situación de Iguazú te garantiza el flujo Sí. de visitantes, Sí. y con una buena organización local se podría desarrollar algo que genere suficiente atractivo como para que desde Iguazú vengan a Caraguatay, Sí. pasen el día, Sí. eventualmente pernocten y sigan. Sí, o sea, sí. Está en nuestro... hay un potencial turístico que en este Sí. momento no se está desarrollando del todo. Sí, es así. Creo que... ¿Te parece que falta unión? Organización, mucha unión. organización, tener un buen producto, porque hay que tener un buen producto que le convenza a la gente, ¿sí? Yo tengo muchas experiencias fallidas con agencias también, que no le cerraba el producto que uno tenía. Entonces vos también tenés que encontrar quién le interese lo que vos estás ofreciendo, porque hay público para todo. Seguramente haciendo microajustes el producto, ¿no? Sí, igual que este hombre del Che, digamos, tenía distintos paquetes. No a todos les gusta la cabalgata, no todas las edades pueden hacer cabalgata. Entonces él tenía alternativas. Okay, claro. Entonces, pero en la que sí, él también hacía foco. Dice, yo tengo para este grupo de gente, ¿no? Por edad, por afinidad, por intereses, este producto. Y le gustaba, ¿no? Entonces esa gente compraba. Y en el montón es mucho. O sea, si de cada 1000 capaz que yo agarro 100, pero a mí me súper sobra, ¿entendés? Mi actividad no puede ser muy masiva. ¿Considerás que de la mano de lo que ustedes hacen, que es el tema de los recorridos para los turistas, complementan con deporte? Él lo mencionaba, el tema de los chicos con los caballos. A mí se me viene la idea de la equinoterapia, que está tan en auge. O sea, ustedes también veían que existen productos que pueden seguir sumando, digamos. Sí, todo fue una necesidad, ¿no? Cuando me cae, por ejemplo, este trabajo con el turismo, que veníamos, digamos, yo venía muy metida en eso, de golpe se cae de un día para otro y me quedé sin clientes. Claro. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, no puedo jugarme a una sola cosa. Y a partir de ahí tengo turismo y tengo deporte. Claro. El deporte lo que a mí me da es un trabajo parejo todo el año. ¿Sí? Si vos tenés tu caballo, yo te lo cuido todo el año. No es por una temporada. Por supuesto, sí. Entonces eso a mí me genera una entrada fija, digamos, a lo largo del año, estable, ¿sí? Y además me gusta. Vamos a decir la verdad. Además me gusta. Sí, el componente del deporte es muy lindo, ¿no? Yo misma lo hice y creo que al ser yo la usuaria número 1, yo sé muy bien lo que el jinete necesita o quiere. Y yo fui brindando esos servicios, esas comodidades, esas instalaciones y equipamientos que hacen que el jinete pueda desarrollar su actividad mejor, más cómodo, que se le aliviane o que la pase bien para que sea para el disfrute, ¿no? Porque todos nosotros somos amateurs, hacemos de esto de hobby. O que se anima a tener su propio caballo. También, ciertas si no seguridades. ¿Dónde guardarlo? Claro, me vienen padres, me dicen, mira, yo me gustaría tener un caballo, pero yo no tengo ni idea. Entonces, bueno, uno le explica, le orienta, le dice yo... lo vamos hablando, le digo yo, vos traes tu caballo, él come esto, hace aquello, hace la rutina, así, así, y yo te voy diciendo, mira, ahora hay que hacer sanidad, ahora hay que hacerle las vacunas, le está pasando esto, está mal, está bien, y bueno, y él se van soltando porque tiene un apoyo de alguien que le puede asesorar. En ese contexto de la cantidad de actividades que desarrollan en el club, para nosotros siempre es interesante identificar qué modelos de negocios hay atrás de eso y qué incidencia tienen o pueden llegar a tener potencialmente para lo que es Misiones. Te quiero volver a llevar al tema de la cría de los caballos, ¿sí? Nos mencionabas que en La Pampa hay aras, se sabe que Argentina históricamente exporta genética, exporta crías. ¿Ves un potencial? ¿Nos podrías indicar más o menos qué implica criar caballos deportivos? ¿Qué cuesta hoy un caballo deportivo? Sí. ¿Qué mercados hay? ¿Qué posibilidades? Y si tiene sentido o si ves posibilidades empezar con algo o continuar con algo de eso a nivel local. Yo creo que para el mercado local puede ser interesante porque puede haber una demanda creciente, seguir acompañando esa demanda de estos chicos que van avanzando en el deporte. Pero no en algo, digamos, de muy alto nivel, quizás no soñar con eso porque tenemos muchísimos lugares ya muy profesionalizados, muy establecidos, campos con mejores condiciones. El caballo crece muy bien con la alfalfa,
los campos de alfalfa de Buenos Aires, de Santa Fe, no podemos competir. Entonces la crianza nuestra acá es un poco más cara en cuanto a lo que es la alimentación, ¿sí? Al clima, tenemos eso un poco en contra. Pero sí puede ser interesante para satisfacer una demanda local de caballos deportivos, ¿sí? Pensando un poco más allá del caballo de trabajo, ¿sí? Darle un toque más de caballo deportivo. No, porque, disculpa, te corto ahí un segundito. Por lo que nos explicabas, ustedes los deportes los arrancaban con caballos de trabajo devenidos en el caballo deportivo. Deportistas, Sí, digamos, sí, exactamente. Con eso empezamos y andan muy bien. Lo que pasa es que al salir a competir a otros y medirte con otros caballos, vos necesitas un caballo que se adecúe más a la velocidad de un caballo de pato, porque con nuestro caballo íbamos a Buenos Aires y nos pasaban por todos lados. Digamos, un caballo de salto en Posada, ustedes van a ver ya hay caballos de salto que saltan muy bien, digamos, que tienen otras características, sobre todo en tamaño, que les daban ventajas. Entonces voy a decir, bueno, si yo quiero empezar a competir de igual a igual, tengo que empezar a cambiar de categoría de caballo, ¿sí? Entonces, por ese lado, puede ser algo interesante. No sé si es muy rentable, es la pregunta del millón, porque en la cría de caballo la selección es muy importante, ¿sí? Vos tenés, primero, un periodo muy largo, tenés 11 meses de gestación, es casi un año. Tenés 3 años de crianza, recién ahí se amansa el caballo, ¿sí? Entonces vos ya tenés 4 años que estás dando de comer a un animal. Invirtiendo, digamos. Claro. Y de ahí todavía tenés de la amance, vamos a decir, lo que es la doma inicial, que dura 6 meses a un año más que el caballo madura y aprende el deporte que vos le querés. Entonces recién a los 5 o 6 años. Sí. No, bueno. Sí, pero también hay un sí. entrenamiento, ¿no? Sí. Bueno, ahí vos tenés un caballo que nosotros decimos ya sabe lo que vos querés hacer, ¿sí? Ajá. Eso te ayuda. Vos siempre me preguntan a mí, pero el caballo no sufre, no sé, ¿viste? Cuando les hacen saltar o cuando hacen jugar al pato. Y esto es... hay caballos que sirven y caballos que no. Y yo lo comparo con los chicos, ¿no? Muchos padres quieren que su hijo sea futbolista, porque por ahí saco un Messi y lo meto allá a jugar en River, en Boca, entonces yo quiero que mi hijo juegue al fútbol. Y el chico va a ser bueno si le gusta. Y si no le gusta, no va a ser bueno, por más que el padre lo obligue. Bueno, el caballo es lo mismo. Si el caballo le gusta, va a ser bueno. Y eso hay que vivirlo, ¿no? Pero yo he tenido caballos que entendían el juego del pato, aunque vos no creas. Entonces se divertían. Se divertían y le gustaba. Al caballo le gusta correr. Es un animal que le gusta correr, ¿no? Entonces, esa es la primera base. Y después hay caballos que entienden. Yo tenía una yegua que vos recibías la pelota, te la tiraban y te llevaba al aro. Ella te llevaba, vos atajate. Obviamente que era mi yegua preferida, yo la mezquinaba, no se la prestaba a nadie. Después, con el tiempo, le fui dando. Y era nuestra diversión tirarle a los chicos nuevos, ¿viste? La pelota, y la yegua salía corriendo y quedaban así asustados como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Viste? Claro, era automática, entendía. Piloto automático. Claro, sí, bueno, y los caballos van aprendiendo, ¿sí? Por repetición, por eso entienden, ¿no? Y a ella le gustaba. Y hay caballos que te das cuenta de que no, ¿viste? Que no van, que no entienden, que bueno, son caballos que después decimos, este no sirve, ¿no? Y pasa a ser otra actividad, que es el caballo de trabajo. ¿Son animales de carácter fuerte? Y hay de todo. Hay de todo. Como los niños, dijo. Como la gente. ¿Viste? Como los niños que tienen cada uno su carácter. Tienen sus preferencias. Y bueno, y el caballo deportivo es muy interesante. Fíjate, los criadores de caballos de polo, hay una asociación de criadores de caballo de polo que empezó a crear el caballo de polo como una raza nueva, donde la premisa es que la yegua que entra ahí haya jugado al polo. ¿Sí? O sea, el único requisito es que esa yegua haya jugado al polo, ¿sí? Disculpame la ignorancia, ¿se juega solo con yeguas? Mucho, por una cuestión de... En el pato también se prefiere yeguas. Se puede hacer castrados y se trata de no usar padrillos, salvo que sean de carácter muy bueno, para no tener inconvenientes adentro de la cancha, ¿no? Es la impredecibilidad. No... Tienen su carácter, imagínate que haya una yegua en celo o algo, se alteran y generan, hay padrillos muy educados, digo yo, o se controlan muy bien, que juegan, hay grandes padrillos muy jugadores, y hay muchos que no. Entonces, si vos tenés un buen caballo, sos un buen jinete, es una cosa, pero así para el estándar de la mayoría se han puesto reglas que sí, bueno, padrillos no. Por una cuestión de seguridad y tranquilidad de todos, ¿no? Pero bueno, en el polo lo que se dio es que esa yegua jugadora tiene otro valor, porque puede dar descendencia, ¿no? Entonces, esta yegua jugó el Abierto Palermo, ¿viste? Y sus crías ya valen otra cosa. Porque ya es una condición sine qua non para poder
Eso fue el en los linaje orígenes. es muy importante, así como Sí, en ganadería. pero en tiene los su orígenes, pedigrí. digamos, así se fue creando, ¿no? En los orígenes eran todas yeguas jugadoras y sí se podía usar padrillo o que hayan jugado o de ciertas condiciones y características, digamos, correctas, ¿no? Buenos aplomos, buena conformación, que no tengan defectos notables en el cuerpo, que no se transmitan a la descendencia. ¿Qué lograron ellos con eso? Es que esas descendencias, esas crías, ya tenían una aptitud deportiva hacia ese juego de polo, porque eso se hereda. La aptitud deportiva en los humanos también es de alta heredabilidad, ¿sí? Por eso el hijo de Simeone, que es futbolista, también salió futbolista. Bueno, eso en los caballos se hereda. El caballo de carrera, bueno, da hijos o sea, se busca para cruzar, porque la mayoría, no todos, pero la mayoría de sus caballos, de sus hijos, salen buenos, ¿no? Bueno, ellos logran generar caballos que son muy jugadores. Y esto lo perpetúan, lo siguen haciendo. Y hoy en día, los domadores de caballo de polo siempre te dicen, estos son caballos muy fáciles. Ya nacen con el chip, parece que, viste, mansos, rápidos, veloces, saben lo que tienen que hacer, que giren, que doblen para un lado. O sea, realmente los fueron seleccionando Sí. hasta encontrar digamos, un mix genético hasta que ya le gusta jugar, digamos. Sí, y que funciona, les ha dado resultados. Por eso tenemos tantos caballos buenos en el mundo, ¿no? Decían, ahora leí las estadísticas en Inglaterra, hay 3 torneos importantes, como la Triple Corona, donde había anotados 1.440 caballos, de los cuales 1.000 eran cría polo argentino. 1.000. Que le vendimos nosotros a ellos allá. O que eran de jugadores nuestros que están allá, pero, o sea, el porcentaje, o sea, algo hicieron bien esta gente, ¿no? Tienen, Disculpa, pero tengo que hacer la pregunta Sí. incómoda. ¿Cuánto vale un caballo de polo? mucho, Más o menos. mucho. Y de $5.000 en adelante. De ahí en adelante. Sí, mucho más adelante, los buenos. Ujú. Y Adolfo Cambiaso, jugador polista Sí, conocido, número 1 sí. del mundo, dice que el 70% es el caballo y el 30% el jugador. Entonces es un factor Wow. súper importante. Sí, siempre fue la discusión que es un binomio 50-50. Él sostiene eso. Y puede ser porque muchos dicen, bueno, Adolfo Cambiaso es Adolfo Cambiaso arriba de caballos muy buenos. Si vos le das una mula, tampoco no va a hacer nada. Claro. ¿Sí? Ni tampoco un caballo muy bueno arriba de alguien, Sí, inexperto. claro, tampoco no va a hacer nada. Entonces, hay un componente que, bueno, podemos discutir el porcentaje. ¿En el pato el componente es similar? Yo creo que en todas las disciplinas es así, ¿sí? Que un buen caballo, nosotros llamamos caballos maestros. Los caballos maestros son caballos que ya saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Te enseñan a vos, ¿sí? Te hacen subir de nivel a vos, ¿sí? Vos también, un buen jinete hace de subir a un caballo, de nivel a un caballo nuevo, porque le puede enseñar y le enseña bien, ¿sí? Cuando se encuentran dos buenos, se van muy para arriba, ¿sí? Entonces, la otra que dice Adolfo Cambiaso, que es me gusta mucho, lo sigo mucho en las redes, entonces hoy con las redes esto es fantástico. Él dice que Lo vamos a etiquetar. Eso. Sí. Después. La valoración de los jugadores se mide por handicap, ¿no? Tienen del 1 al 10, Ajá. tienen una valoración de acuerdo a su nivel de jugador. Adolfo Cambiaso es 10, ¿sí? Como muchos jugadores en Argentina. Y bueno, muchos jugadores, dice que tenemos muchísimos jugadores muy buenos en Argentina, que llegan al nivel 8, digamos, tienen 8 de handicap, que no pueden pasar al 9 porque no tienen los caballos adecuados. A mí me llamó mucho la atención porque yo dije, no, ¿cómo? De 8 a 9, que el caballo. Y sí, Es como Colapinto en Alpina. En este momento, ¿no? Sí. exactamente, es uno. exactamente. No anda esto. Mariela, es así. la verdad que escucharte hablar con tanta emoción de lo que haces me lleva a preguntarte si estás preparando a alguien, quién sería tu sucesor, No. sucesora. No tenés nada. No tengo nada. Nada Estoy- pensado todavía. Sí, soy absolutamente egoísta en este emprendimiento. Lo hago porque me gusta a mí. Ojalá alguien lo pueda continuar porque va a tener algo armado que yo no tuve, ¿sí? Claro. que me costó una vida armarlo. Pero por el momento no, digamos, no tenés. No, quizás algunos de mis sobrinos que son muy chiquititos ahora, habría que tratar de Claro. inculcarle algo, pero
Pero bueno, tampoco no tengo mucha apego, ¿cómo llamarlo? Si esa cancha de pato algún día se transforma en alguna otra cosa, no me molestaría, digamos. Solo disfrutás mientras que estás, sí. digamos, y después que pase... Yo creo que hay otro componente que, o sea, a mí me apasionan los caballos, pero me apasiona, me encanta vivir ahí, en ese lugar, en Caraguatay. Ese es mi lugar en el mundo, siempre lo fue, como mi refugio, ¿no? Y yo creo que es un lugar que nos dio mucho a cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? Cuando mis abuelos vinieron de la posguerra, digamos, les dio mucha paz, les dio un nuevo renacer, ¿no? Y a mis padres, a mi papá, a mi mamá les dio la oportunidad de hacer muchas cosas. Mamá hizo su jardín, hizo su muro de piedras, hizo, no sé, cosas re locas que vos decís, ¿quién va a hacer un muro de piedra? Me decía, voy a hacer un muro de piedra. Sí, hay una casa de piedra. Hay una casa, tiene una colección de piedra. Había un molino de agua. Bueno, dio pie a que cada uno haga lo que sea. A mí se me dio por hacer los caballos. Y bueno, yo pude hacer. El lugar se presta para que yo lleve adelante sueños o proyectos locos, digamos. Quizás en su comienzo no tenía ni ton ni son, porque sí, ¿qué te vas a dedicar a los caballos, no? Y por ahí no te das cuenta, pero estás sembrando semillitas por todos lados. Es como que en algún momento... Claro, ahí un poco te quería llevar, porque hace poco hicieron un evento muy interesante ahí de endurance y no puedo no preguntarte si crees que ese tipo de desarrollo, porque estamos hablando del lugar que para mí es bastante mágico, digamos, el lugar, lo que hablabas del jardín, sí. Ese muy... Tiene su encanto. El tema de los caballos, ni hablar. Este nuevo evento que crearon, que convocó mucha gente y lo vienen haciendo, que también sé que es mucho esfuerzo. ¿Crees que el desarrollo de esos tipos de eventos vinculado al deporte quizás pueda atraer algo de turismo también? ¿Podría ser una salida a la organización de eventos deportivos? La verdad que habría que buscarla, en otras partes del mundo lo es un poco más difícil. Ya nos cuesta mucho organizar el evento deportivo, agregarle el componente turístico sería... Me lo han planteado alguna vez, sobre todo con el pato, porque se fascinan las agencias y hacer un partido de pato, como se hace con el polo, ¿no? En Buenos Aires te venden el día de polo, entonces hay un grupo de gente jugando y vos pagabas para comer un asado y pasar un día de campo y ver el espectáculo. Es la experiencia. Sí, pero no te subís al caballo, sino que simplemente lo ves, ¿no? Y digo, no es tan fácil armarlo, ¿no? O sea, tiene que ser muy redituable para tener 8 personas ahí jugando. Claro. O sea, se puede, de ser posible, quizás no es el momento aún, no hay que descartarlo, porque bueno, lo tenemos ahí a Iguazú, cerca, que sigo diciendo, es una bendición tenerlo. Es un enfoque muy interesante el que pones sobre Iguazú, porque realmente lo ves como una oportunidad que está bueno, porque muchas veces se presenta la situación de que lo ven como un claustro turístico que abarca y no permite que surjan otros. En tu caso lo interpretas diferente, está buena esa mirada, pero es lógico que no es lo mismo, no sé, poner a 2 chicos bailando tango, vivir la experiencia argentina, que decir, bueno, necesitamos montar una cancha, sí. Etcétera. Y en ese sentido, viendo un poco la evolución, pero escuchando que hay ahora organizaciones en Posadas, en otros lugares, ¿cómo ves el desarrollo del deporte hípico en Misiones? O sea, ¿cómo te imaginas que es el futuro? ¿Hacia dónde? Porque, digamos, sos pionera y estás viendo ahora el desarrollo de estos, surgimiento de otros clubes. ¿Hacia dónde crees que va? Y está en crecimiento, en franco crecimiento. Hubo algunos clubes hípicos en los años 70, 80, quizás ahí en Posadas. Hubo un hipódromo también, muy prestigioso en su época, devenido a menos ahora. Y hubo siempre algún clubcito dando vueltas, ¿sí? Y bueno, después de la pandemia esto explotó. Y bueno, creo que vino para quedarse. Y me parece que está bueno que se generen cuantos más clubes o lugares de donde haya escuelitas y actividades hípicas en la provincia, mejores. Ojalá hubiese uno en El Dorado, ojalá hubiese uno en Puerto Rico. No son mi competencia. Van a hacer que yo crezca aún más. No, claro, es la masa crítica. Sí, exacto. Sí. La demanda, ¿no? Perdón, dijiste lo de la pandemia, después de la pandemia. Sí. ¿Hubo un cambio ¿me puedes profundizar eso? Sí, la pandemia no fue mala para mí. O sea, más allá de la enfermedad y lo drástico que fue todo eso, el hecho de que la gente de golpe tuvo que volver a mirar lo local, porque no podía salir, no podía viajar, no podía hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, de golpe,
Yo trabajé, una vez que se empezaron a habilitar las actividades, más o menos para junio, a mí me envían desde Posadas un protocolo que lo redactó la provincia de Misiones, de cómo que ellos pedían la habilitación de las clases de equitación y las cabalgatas y el protocolo que había que hacer, ¿no? Los recaudos que había que tomar. No sé, eran como 10 páginas y con el sello de la provincia, todo eso. Y bueno, yo presenté así en el Consejo Deliberante, le dije una nota adjunta que decía: me comprometo a cumplir todo el protocolo establecido ahí. Bueno, venía con el sello de la provincia, nadie dijo nada, no nos animábamos a discutirlo. Entonces me habilitaron en junio a trabajar. Yo nunca trabajé tanto. Todos los días teníamos cabalgatas de gente local. ¿Sí? Entonces, si vos decís, es un turismo local. Con todos los recaudos, grupo chico, distancia. De por sí el caballo te mantiene la distancia entre uno. No era muy complicado, ¿no? Al aire libre, qué sé yo. La gente estaba desesperada por salir, por hacer algo. Imagínate que muchos deportes algo más no que había. vi en el resto del país, pues en esa época justamente por viaje me tocaba ver quilombo que era en todos lados, pero en todos lados había un factor común que era la gente quería volver a entornos sanos, salir de la ciudad, ir al aire libre. Me imagino que eso es algo eso pasó, eso fue aglomeramiento de personas, entonces un boom muy grande. Como no había clases, no había muchas actividades deportivas, estaban cerradas porque hay muchos deportes de contacto que sí estaban. No había escuela. Claro, entonces de golpe la gente, los padres buscaban actividades para sus chicos que sí se podían hacer. Y así como yo acá en Posada fue lo mismo. Empezaron a surgir la oportunidad de demostrar lo que estábamos haciendo y ofrecer los servicios, y bueno, explotó. Nosotros trabajamos tanto que hicimos grandes inversiones con ese dinero, que fue el gran momento del gran crecimiento del club. Hicimos un galpón, establos, agregamos corrales, o sea, fue una locura en ese momento. O sea, yo de turismo, digamos, para afuera no trabajé nada, pero en cuanto a cabalgatas, se trabajó mucho eso y clases de equitación también. Y ahí se acercó mucha gente conoció el lugar, que también es importante. A mí siempre me costó que la gente local conozca el lugar, ¿no? Porque es el primer informante turístico. Claro. ¿Sí? En Caraguatay alguien entra y dice, ¿dónde hacen cabalgatas acá? Para mí es muy importante que cualquiera en la calle pueda indicarle, ¿no? Como, lo de Mariela acá tiene que ir, ¿sí? Es clave eso. Entonces, eso me permitió a mí insertarme en la localidad y tener muchos clientes locales, ¿sí? Yo tengo muchos clientes de Puerto Rico, del Dorado, de Esperanza, de San Vicente. Están denotando que hay interés en otras partes de la provincia y que no tienen respuesta en su lugar. Y bueno, vienen acá, tienen gente que puede venir, que tiene la oportunidad de venir, ¿no? De viajar y disponer de ese tiempo también, ¿no? Para hacer eso. Entonces, eso también es o sea, un indicador de que esto está creciendo, la demanda está creciendo y bueno, va a empezar a aparecer seguramente muchos clubes en los próximos años. Buenísimo. ¿Crees que el sector turístico tendría que ser un poco más unido en esto de unir los puntos, ¿no? Porque a mí me da la sensación que cuando escucho varios operadores turísticos, por ahí en la cámara hablamos con hoteleros, hablamos con inclusive el de logística, el que hace el transporte o el restaurante, falta un poco más de comunicación y de unir esos puntos para lograr un paquete más complejo, porque me da la sensación de que por ahí, cuando has ido, por ejemplo, no sé, a otros lugares turísticos, por ahí ves resorts que tienen un montón de ofertas, pero nosotros, por el nivel de inversión que significa, si no nos unimos, es como que, y un poco la cámara también impulsa eso, que es el asociativismo. Estamos buscándole. ¿Crees que ese es el camino? ¿Hay un cuello de botella ahí? No sé si el cuello de botella, pero es uno de los caminos, sí, indudablemente. ¿O es políticas turísticas? También falta mucho, pero yo creo que hay un componente del privado que tiene que... Nosotros somos todos pequeños, ¿sí? Tenemos un problema de escala, ¿no es cierto? Que yo lo he visto, yo también participé de la red de agroturismo que llevaba adelante la UNEFAM en la provincia de Misiones, donde impulsó las chacras se reconviertan en puntos turísticos. Entonces yo lo viví dentro de ese grupo, ¿no? Y veía que la gente quiere... Pero bueno, si no tengo gente, no puedo dedicarle más tiempo porque yo tengo que seguir trabajando, haciendo mis tareas de la chacra. Entonces no puedo tener lugar en condiciones para que por ahí venga un solo turista. Entonces es un problema de escala, ¿viste? Todavía no tengo los clientes, pero todavía no puedo organizar, tampoco no puedo pagar a un empleado. Entonces eso falta, digamos, un problema de escala, ¿no? Entonces la única que nos queda es juntarnos.
¿sí? Asociarnos con lo poquito que ya está e ir fortaleciendo paso a paso, y cuando empiecen a llegar los turistas de a poquito, cada vez van a volver esa gente que decía, no, pero yo no me dediqué porque no había gente, pero a mí me gusta, es un ingreso más, puedo vender mis dulces, mis huevos, no sé, mis productos de la chacra, en la chacra, vender un recorrido. El problema del huevo o la gallina, no sé cuál viene primero. El asociativismo es uno. Yo creo que hay muy buenas cosas encaminadas, ¿sí? Yo lo veo con la región de las Flores, que es el grupo de municipios de acá, del interior, digamos, que tenemos que juntarnos, porque quizás un solo municipio tampoco no tenga los atractivos suficientes para convencer a alguien que nos venga a visitar. Pero si tenemos esto, más esto, más esto, más esto, claro, porque nos está faltando como productos, como el gancho. Ahí te tengo por ahí una opinión muy personal, pero es como que el Estado en ese sentido ha fracasado en unir a los actores turísticos, porque, por ejemplo, las secretarías o los ministerios, quizás en Iguazú trabajan de otra manera, pero quizás nosotros acá no vemos un trabajo tan articulado, o decís, esto es un problema al privado, que el privado vea de cómo unirse. ¿Cómo ves eso? ¿Vos crees que el Estado en Iguazú está haciendo algo? No, la verdad No, la verdad que no. Y para mí son los privados que se han juntado. Claro. Llega un punto que el privado es el que actúa, es el que dice, como nosotros en ese momento con el Che, que nos juntamos un par de privados, porque este concesionario era un privado, ¿no? El que concesionó la explotación turística del Che. Y él quería ganar dinero. Claro. Y él sabía que si ofrecía más producto, más dinero ganaba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un negocio para ganar dinero. Yo sí espero de apoyo del Estado, pero no me espero mucho. Yo creo que la iniciativa privada es fundamental. Contarle que no se interponga, como pasó en ese caso. Eso ya sería mucho, ¿no? Ya sería mucho, ¿no? Ya sería mucho, sí, que no ponga. Pero Mariela, ¿qué acciones concretas crees necesario para que Misiones se convierta en un destino ecuestre reconocido? Ecuestre, de los caballos. Y bueno, ahí tenemos algunos reconocimientos. Lo que nos falta quizás es más lugares, más cantidad de participantes, ¿no? Simplemente desarrollar un poco más. En algunos deportes... ¿Difusión por ahí también o no? Hacia adentro de la provincia creo que sí, nos falta más difusión. Nosotros hacia afuera y dentro de algunos deportes, por ejemplo, vos te vas a Buenos Aires, a la Federación de Pato, los torneos de pato, y ellos conocen a los muchachos de Misiones. Le tienen mucho aprecio y mucho respeto, ¿sí? Porque son buenos. Vos acá, para irte a Buenos Aires y competir, tenés que ser bueno, y somos buenos. Hemos logrado formar gente, los Hoyer, ¿sí? Han crecido acá en Caraguatay, sí, en Monte Carlo. Y ellos juegan, son muy buenos jugadores, se van a Buenos Aires y bueno, todo el mundo los conoce, los invitan a jugar allá, ¿entendés? Darío Hiller con el Endurance. Es un referente, él habla allá y todos saben quién es Darío Hiller, todos saben de dónde viene, ¿sí? Entonces, se han instalado competidores, ¿sí? Han logrado insertarse como muy buenos deportistas. Digamos, lo que nos falta a nosotros es difusión y ese reconocimiento acá, quizás, ¿no? Para mí falta la unión entre los sectores turísticos. Sí, pero sucede también un poco eso de que nadie es profeta en su tierra. También. Un poquito, ¿no? O sea, sí, también pasa así. Sí. Pasa muy seguido. También. Sí, ahora, ¿qué pensás y te voy a llevar a un terreno un poco, si querés, delicado? Hemos visto en la colonia de Monte Carlo, Caraguatay, en una zona que ha pasado en todas las partes de Argentina, una emigración de las familias a los cascos urbanos, y eso también ha tenido que, por ejemplo, o por distintas razones, por baja rentabilidad de la chacra, etcétera, etcétera, a vos te encanta vivir ahí, que has desarrollado, o sea, has hecho algo sí. contracorriente, si se quiere. ¿Crees que esa emigración también genera que digamos, que todo este tipo de porque estamos hablando de caballos, necesitan terreno, sea tan difícil? Por ejemplo, porque por ahí en Buenos Aires, ¿qué pasa? Tenés a escasos kilómetros un campo de polo o lo que sea, por ahí se dan todas las condiciones sí. necesarias para desarrollar eso. Ahora, nosotros acá tenemos varias limitantes. Sí.
¿crees que en algún momento se va a revertir esto o vamos a salir de la... Dos cosas, ¿sí? Uno, de volver a la chacra es una cosa, Sí. y de que se desarrollen más emprendimientos vinculados al caballo es otro. Te daría dos respuestas, ¿no? Me parece que lo de volver a vivir a las chacras, o el abandono que sufrieron nuestras chacras, en nuestra zona en particular, tuvo que ver con poca inversión o intervención del Estado en infraestructura, sobre todo caminos. ¿Sí? Vos te vas a Puerto Rico, Claro, sí. tenés la colonia muy desarrollada, todo el mundo vive en la chacra, y tenés unos caminos entoscados Sí, son al 100%. Pero la urbanización ahí es más organizada. No, Pero anda a la chacra en Puerto Rico. Sí. Todo el mundo Ella vive en la decía, chacra. yo creo que Pequeñas huertas, Sí, sí, pesca y muchas pague, todos emprendimientos agropecuarios de pequeña escala, pequeños productores. Y muy poblado. Todo el mundo vive en la chacra. Y Acá accesible, no. porque los caminos rurales en esa zona son autopistas. Eso es lo primero, que te lleven la luz, que te lleven, Infraestructura, sí. que vos puedas tener caminos para salir, entrar, porque bueno, la mayoría se ha mudado porque bueno, los chicos tienen que ir a la escuela, entonces no los puedo llevar, que fue mi problema. A mí me mandaron al internado San Juan y a estudiar allá, ¿viste? Pero llegó a un punto que era un problema. Entonces, creo que, bueno, eso. Y hoy en día la conectividad, ¿no? Me parece que es importante, que hoy se soluciona. Hoy hay muchas más facilidades de internet, Claro, de sí, pero no hace teléfono. mucho, o sea, No, Claro, sí, es sí, muy sí, reciente. no, Es es muy reciente, reciente. sí. Yo creo que va a volver, está valorizando mucho. Entonces, decís clave, infraestructura. Sí. Para eso. Para volver me parece a mí, sí, uno de los puntos. Quizás habría que evaluar lo de la seguridad también. Sí. Puede ser un punto en contra, que en un momento fue bravo también. Ujú. Pero sí, si vos tenés las comodidades para vivir en la chacra, vos te vas a quedar. ¿Por qué vas a vivir acá? En el mundo, todo el mundo va a las casas quintas y vuelve al campo, porque no está pasando a nosotros que estamos volviendo. Entonces yo miro y digo, bueno, me parece que esta es la... Pero yo creo que van a volver. En El Dorado mismo ya se ve la gente que puede, se compra una quintita, se están yendo ahí en el kilómetro 11 hacia el Piraí Miní, hacia acá, van allá, viste, 3-4 hectáreas. Y bueno, es el primer síntoma de que hay una vuelta. Quizás es una cuestión de tiempo también, ¿no? O sea, hay como un pequeño delay, pero esa Sí. tendencia que vos comentás es correcta. Sí. En el mercado inmobiliario también se observa, hace poco tuvimos un invitado que nos comentaba eso, de que hay como un regreso de los que pueden, bueno, Sí. salen a buscar afuera, y los que se quedan en las urbes viviendo, bueno, se acercan durante el fin de semana. Obviamente es más fácil, no sé, una estancia en Mercedes que llego con el asfalto que acá donde quizás Claro. los caminos estén un poco más. En nosotros en nuestro programa tenemos siempre le damos al invitado una bala de plata o un deseo y decir, bueno, puedo sacar una regulación, puedo, no sé, tenés un tiro, digamos, básicamente. ¿Qué desea Mariela Seifer para su desarrollo hípico, lo que vos quieras? Podés ponerte sentimental. Sí, yo soy muy ambiciosa, tengo un deseo muy grande, muy grande. Y la verdad lo que me gustaría es una estabilidad económica en el país, una vez por todas que Argentina despegue y que tenga... eso creo que, no sé si se llama así, estabilidad económica, pero que podemos proyectar, digamos. Claro, que si hay condiciones macro, todos vamos a trabajar. Si mi producto se puede vender, yo está en mi habilidad después de hacerlo, ¿no? De llegar al mercado, ofrecer un producto mejor o un servicio más que el otro, pero a lo largo yo he vivido muchas crisis con mi papá cuando yo era chiquitita y veía con la hiperinflación y todos los altos y bajos, y mi papá era muy emprendedor, siempre salía para adelante, siempre la luchaba, ¿no? Y creo que uno mamó eso y bueno, todos como argentinos estamos muy acostumbrados a vivir esas situaciones. Digo, es un sueño, no sé, impensado, que poder trabajar, proyectar, planificar, voy a tener este año estos ingresos y con estos ingresos me va a sobrar tanto y voy a poder hacer esta inversión. Es algo muy difícil en Argentina. Claro. Que las variables de mejora dependan de vos también, ¿no? Exactamente, sí. Y no que siempre sea un cisne negro. Exactamente. Sorpresas, esas tantas sorpresas. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por participar de esta ronda, esta charla.
Y bueno, te despedimos y te damos muchas gracias por haber venido. No, Súper gracias interesante. por invitarme. Gracias. Creo que quedaron muchas preguntas sin responder. Sí, un pero- montón. Sí. Perdón, sí, Gracias, bueno, gracias.